Bueno, muchas gracias. Pensaba, sumado Ubaldo a lo que dijimos en la apertura, ni siquiera, por lo menos lo que estoy pensando ahora antes de saludar a Claudio, ni siquiera se trata de resistir, ¿no? Se trata de seguir cada uno en lo que hace, nosotros en esta casa, con algo que amamos tan profundamente y empujando como mejor podamos. A ver, está Claudio. Claudio es indaga es consultora, es sociólogo. Vamos por ahí. No sé si en el final de la charla seguramente tendremos algunos elementos más para entender qué nos pasó. Digo, hay un 40 y pico que está enojadísimo, triste, deprimido, y hay un 50 y pico que está exultante, contento. ¿Cómo estamos, no? Hola Claudio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde vamos con estos porcentajes, con estos números tan disímiles? Nadie esperaba esto. Disímiles y contundentes. Claro, en realidad, pero ¿no? Porque demasiado, ha sido una elección, sí, una elección muy fuerte, digamos, bueno, a favor de un candidato que, bueno, representa un poco medidas muy extremas, o al menos plantea eso. Yo creo que es un cúmulo de cuestiones, pero donde hay una situación clave, que es la situación económica, digamos, un hartazgo hacia el sistema político tradicional también, o hacia cierta dirigencia política tradicional. 10 años ya, los 4 de Macri más los 4 de Alberto Fernández, que realmente han sido muy malos desde el punto de vista socioeconómico, con un crecimiento nulo o casi nulo, lo que ha llevado, bueno, a un aumento de la pobreza y a que la cotidiana de la gente realmente es bastante compleja. Me parece que se ha optado por un cambio. Y un cambio que obviamente es un cambio extremo, ¿no? Porque las medidas que plantea el presidente electo Milei son medidas muy radicales, radicalizadas diría yo. Entonces es medio complejo la situación que vamos a vivir, porque realmente, digamos, bueno, si uno se aviene a lo que Milei ha dicho y el cumplimiento de todas sus medidas, obviamente estamos frente a la presencia de la potencialidad de conflictos sociales ante alguien que obviamente va a tener que hacer lo que dijo, que es eliminar el Estado, o por lo menos ser un enemigo del Estado como él mismo se ha autodefinido. Entonces, medidas tan radicalizadas que se pueden ejecutar, que las va a ejecutar en corto tiempo. Bueno, yo creo que, mirá, como nunca antes en nuestro país, hoy se da una situación que es inédita y que quizás también hay que pensarlo desde el punto de vista sociológico como la posibilidad de la búsqueda de consensos. Hay que ver, digamos, la actitud y el comportamiento de cada uno. Pero sobre todo en este caso de las autoridades que fueron electas. Estoy hablando del presidente Milei y del ariete que ha tenido, que es el expresidente Macri. Digo, ahí hay un doble juego que en principio hay que analizarlo. ¿Macri va a ser el que lo modere o va a ser el que lo impulse? El que le diga, bueno, mirá, hacé lo que yo no pude hacer y aplicar un shock en en los primeros 6 meses. ¿Sí? Basta de gradualismo. Macri incluso en su gestión lo primero que hizo fue conservar el Estado. Digo, si uno toma, digamos, alguna de las medidas de Macri, afectó mucho más al sector privado. 25.000 pymes cerraron durante el gobierno de Macri, pero el Estado lo conservó. De hecho, hubo plantas de personal y de recursos humanos que se ampliaron en algunos espacios vitales del propio Estado, caso PAMI, caso ANSES. ¿Sí? Uh-huh. Entonces digo, más se ampliaron también el tema de los planes sociales durante el gobierno de Macri. ¿Sí? Bueno, ahora Macri le está diciendo a Milei, no, andá, yo te apoyo, pero meté ahora una política de shock y hacé lo que yo no pude hacer. Bueno, hay que ver si Milei lo hace. Según lo que dijo Milei en la campaña, lo tiene que hacer. Ahora, el conflicto social y el costo social de todo esto, yo creo que nos genera una incertidumbre porque realmente el panorama, en ese sentido, es un panorama de caos y de conflicto social, merece obviamente. Destacarse el trabajo, perdón, Ubaldo, es esto, el trabajo de Macri y de Bullrich, de estar terceros a pasar a estar primeros, de articular un rompimiento político de Juntos y irse con Milei en este armado. Mirá, ¿cuánto peso tiene hoy eso? Yo creo que leyeron... Fue una jugada. Sí, y creo que leyeron bien lo que estaba pasando. Digo, en 20 elecciones en América Latina en este último tiempo, de las 20, en total 18 fueron ganadas por las oposiciones. Es decir,
se buscó más el cambio que la propia continuidad. Y me parece que leyeron bien el tema de la situación económica, de todo lo complejo del caos social, que a pesar de las medidas muy buenas que había hecho Massa, porque creo que Massa logró hacer todo lo que pudo hasta el 22 de octubre, después ya no tenía más nada para ofrecer y la situación económica, a pesar de todo lo que había hecho, todavía seguía pesando. Hubo gente que tenía más plata en el bolsillo, pero que lamentablemente la situación económica al día a día, era como que no encontraba una digamos, solución y tampoco veía un cambio respecto de su situación actual. En Milei, mal o bien, vieron esta cuestión de cambio con un nuevo sistema económico, con el tema de la casta política, me parece que ese es un tema central también, digo, el ataque a la... A ver, ¿cuál es el mayor capital político que tiene Milei hoy? La antipolítica. Siempre se mostró como alguien que venía como un outsider, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo me hago es, ya es presidente, ¿cómo hace un presidente para gobernar desde la antipolítica? Va a tener que consensuar. Por eso decía que estamos frente a un escenario inédito, porque hay gobernadores que son del PRO o de Juntos por el Cambio, gobernadores que son, incluso la provincia de Buenos Aires, la más importante, que son del peronismo, y un gobierno que va a estar, digamos, en manos de posturas muy extremas y muy, digamos, totalmente radicales, con una debilidad parlamentaria, sin provincias, sin intendentes. Van a tener que sentarse a consensuar y a negociar. Con pocos en las cámaras, ¿no? Sí, claro. Volvió el concepto del voto castigo, porque sobre todo después de la performance de Sergio Massa, en el debate se habló mucho del voto miedo, ¿no? De lo que significaba ese salto que representaba el posible apoyo popular a Javier Milei. Pero lo que termina de alguna manera prevaleciendo es este voto castigo por esto que enumerabas vos, ¿no? De la situación socioeconómica. Sí, yo creo que hay un voto hartazgo, me parece que es eso. Digo, uno debería ponerse a pensar qué fue lo que pasó, que es un poco lo que estamos describiendo, para que la sociedad termine votando por alguien que está en contra del Estado, en una sociedad que tiene una cultura política con una muy fuerte presencia del propio Estado. Digo, nuestro Estado, el Estado argentino, es un Estado presente en la salud pública, en la educación, en las líneas aéreas de, digamos, bandera, en el petróleo. Es decir, hay cuestiones donde el Estado está muy presente, en las comunicaciones. Y sin embargo, digamos, todo eso es como que, bueno, ahora se dejó de lado, esa cultura política se dejó de lado y primó lo otro, el hartazgo por la situación económica. Me parece que son capas de debate distintas, ¿no? Por un lado, esto que vos ponías en primer orden de la situación socioeconómica, claro, nítido, y por el otro lado, las discusiones que por ahí nos damos los que tenemos otro tipo de agendas, sobre todo no solo la presencia del Estado, sino de qué Estado estamos hablando y de qué presencia de ese Estado estamos hablando. Pero me parece que eso ya configura un debate posterior. Hoy por hoy la gente se aferró a las cuestiones económicas de alcance inmediato. Sí. Y hablabas de un dato que me parece importante cuando delineás qué gobierno va a tener Milei. Se reconfigura el oficialismo y la oposición también ahora. Claro, por supuesto. Sí. Digo, por eso digo, hay que ver, digamos, cómo se buscan esos consensos, porque Milei tiene hoy una debilidad parlamentaria. Necesita sí o sí hacer acuerdos. Y estos acuerdos los va a hacer en principio con una parte de Juntos por el Cambio, que es el PRO. Hay que ver cómo se comportan también los radicales. Hay que ver, digamos, de qué modo, digamos, se generan determinados acuerdos para poder poner en práctica muchas de las políticas que él dice que él quiere poner en práctica. Hay una convención radical ahora a fin de año, ¿no? En diciembre. Sí, creo. Eso puede ser un dato también. Ese puede ser un dato. También, obviamente, la reconfiguración del propio peronismo. Esto está claro. Digo, más allá de todo esto, yo vuelvo a algo que sí me parece absolutamente, digamos, que uno tiene que tomar en cuenta en el análisis político. Hay un hartazgo, no solo a la situación económica, esto está claro, pero hay también un rechazo al sistema político, a la dirigencia política tradicional. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Digo, la crisis de representatividad ha sido fuerte, es fuerte. Por eso aparecen estas posturas tan extremas, donde, bueno, en principio hay una esperanza de cambio, pero ese cambio nos va a llevar, digamos, a una situación de conflicto, a un país cada vez más pequeño. Digo, no hay experiencias de anarcocapitalismo y sin presencia del Estado en el mundo entero que hayan sido un resultado positivo para el conjunto de la sociedad. Acá hay una parte de la sociedad que va a quedar afuera. ¿O de qué modo se va a contener a todos esos espacios, digamos, que son del propio Estado y que generan, digamos, riqueza también y que van a quedar afuera? Digo, el mercado no iguala, el mercado discrimina.
Entonces, dejarle todo, la decisión política y la política económica librada al mercado, es un problema bastante serio. Dejarla es también decir que tal o cual empresa, como no es satisfactorio sus números, que la manejen los empleados. Bueno, pero eso es inviable. Digo, yo hoy casualmente tuve contacto con alguna gente de los gremios y ellos mismos están planteando que es totalmente inviable esto. El Estado pone mucha plata en sostener la línea aérea, pero por una cuestión bastante sencilla. Digo, esto tiene que ver con cuestiones de soberanía. Yo creo que dije hace mucho tiempo, cuando vine acá en la época de la pandemia, me acuerdo, en Alemania, Merkel siempre dijo, Lufthansa es una línea aérea que nosotros, bueno, cuando se dio cuenta que tenía que poner plata del propio Estado liberal para sostener la línea aérea, lo hizo. Y hoy, por ejemplo, Lufthansa tiene recursos del Estado alemán, como casi todas las líneas, digamos, que tienen o que dependen, digamos, de la línea de bandera de un determinado país. Pero creo que ahí caemos en lo que hablábamos antes de las franjas, de las capas de agendas de la gente. Creo que en Alemania, al darse estas condiciones y al ser una población naturalmente con mejor poder adquisitivo que el nuestro, la cuestión de, por ejemplo, la línea aérea es un asunto que por ahí es de mayor cercanía que la Argentina, que tiene otro tipo de urgencias. Yo coincido con eso. Digo, del mismo modo que te digo esto, también te digo para seguir tu propio ejemplo. Se ha dicho que los medios de comunicación, la TV pública, Radio Nacional, bueno, tienen que pasar al mundo privado. Bueno, o que los maneje el mercado. Bueno, está bien, yo entiendo que esas son capas, digamos, de análisis que por ahí están para un determinado sector de la sociedad, no cabe ninguna duda de eso. Sí, insisto, me parece que lo que primó fue lo otro, digo, la situación económica de un montón de jóvenes que no encontraron destino, porque esto también es verdad, un núcleo muy fuerte es el tema de los jóvenes. El empleado urbano, digo, el plomero, el que tiene un oficio, el gasista, el pequeño comerciante, ellos votaron, el panadero, ellos acompañan. Fueron directamente, claro, pero porque tienen una cotidiana que es realmente muy, muy, muy compleja. Por ahí, digamos, a muchos nos pasa lo mismo, pero por ahí, digamos, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver, yo digo, con determinados valores que también pesan cuando uno tiene que ir buscando un cambio que es absolutamente extremista como es esto. Digo, a ver, a mí la situación económica, para hablar o sea una cuestión totalmente autorreferencial, la situación económica para mí también es compleja. Ahora, cuando tengo que decidir desde el punto de vista de algo tan importante como es un cambio o la continuidad frente a algunas cuestiones o los planteos que escucho de alguno de los dos, que fueron candidatos en esta instancia, terminó decidiéndome en cuanto a una cuestión vinculada con valores, etcétera, etcétera, más allá de la situación compleja que también tengo desde el punto de vista económico. Me parece que esto, bueno, no fue así para una porción importante de nuestra sociedad. Como esos laburantes de los que hablamos. Como dije cuando comenzamos a hablar, digo, fue el 56%. Claro. Digo, es un número. Es un número claro, importante. También el 44% es un número importante. Sí, desde luego. Y eso ahí hay que ver también cómo juega. Por eso digo que es un escenario inédito, que debería mover al consenso, a la búsqueda de diálogo, a ver de qué modo, digamos, se puede presentar una oportunidad para una convivencia, digamos, totalmente democrática. El problema son los planteos y las posturas tan extremas que está planteando el presidente electo. ¿Y qué reacciones esperás ante eso? Porque la experiencia durante el macrismo fue fuerte, digamos, en la calle, una calle que se puso muy candente. Venimos de 4 años en los que organizaciones sociales, pero especialmente el sindicalismo, dejó pasar mucho. Digamos, ante cuadros semejantes hubo movilizaciones y reclamos antes que no se dieron ahora. ¿Qué te imaginas que puede llegar a pasar de acá en adelante? Bueno, voy a dar una opinión. La verdad que yo no espero mucha racionalidad. Yo creo que acabo de escuchar unas declaraciones del expresidente Macri donde prácticamente convoca a los jóvenes a salir a la calle. Digo, a enfrentarse a determinadas medidas para sostener este cambio. Y por el otro lado, ustedes tienen a un montón de ciudadanos, ciudadanas que van a salir a la calle cuando se empiecen a quedar sin trabajo, sin empleo, porque esto está claro, cuando una empresa del Estado... A ver, ¿qué van a hacer los trabajadores de Telam o de la televisión pública cuando mañana digan, bueno, esto pasa a manos del sector privado? ¿Cómo se canaliza esa bronca? Bueno, la bronca, es que decir que la bronca... Ese 44%. Exactamente, la bronca se va a canalizar como se ha hecho siempre, con presencia en la calle, con conflicto social, con caos. Imaginen ustedes el tema de las personas mayores, los jubilados. Digo, mañana cortan los subsidios a los medicamentos
Y hay un montón de jubilados que no van a tener, digamos, obviamente la posibilidad de poder comprarlos, porque además estamos en una situación bastante compleja. Hoy, por ejemplo, hay casi un aumento de un 30 a un 50% de los productos alimenticios. Es decir, ¿cómo se logra parar esta cuestión cuando el propio mercado tampoco le está enviando señales al presidente electo, que forma parte del propio mercado, o que es un defensor ultranza del libre comercio? Cuando le están diciendo, no, sí, bueno, perfecto, ganaste vos, bueno, ahora yo, antes del día 10, que vos asumas, estoy poniendo productos que están con un aumento de hasta un 50%. ¿No están reculando cuando Venegas Lynch dice hoy, no vamos a tocar los subsidios, los jubilados van a seguir siendo atendidos como hasta hoy? Bueno, yo eso la verdad... Eso es como volver atrás. Bueno, hace un rato. Yo eso no lo creo. Yo creo que, digamos, eso no está en la esencia. Por eso digo que es muy complejo el esquema y hay que ver cómo juega, digamos, lamentablemente, cómo juega la figura de Macri, si puede moderar o no alguna cuestión vinculada con la política extrema que piensa aplicar Milei. Yo eso no lo creo. ¿Se cumplirá el teorema de Baglini respecto a la realidad con la que se encuentran y cuánto pueden llevar adelante y cuánto no? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, digamos, si él cumple con lo que dijo, que creo que está bien, está en todo su derecho, porque tiene el 56%, tiene que aplicar una política de shock. Ya lo dijo además. Bueno, esa política de shock inevitablemente va a llevar al caos y al conflicto social. ¿Cómo se maneja ese caos y ese conflicto social en un gobierno que tiene debilidad parlamentaria, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes? Bueno, con acuerdos políticos. ¿Hasta dónde va a llegar el acuerdo político? Ahí ya depende, digamos, de la hidalguía política de todos los sectores para poder encontrar algún tipo de, digamos, acuerdo. En ese espacio yo creo que el peronismo tiene que reconfigurarse y empezar a mostrar también otras figuras políticas. Si Milei tiene un capital antipolítico, como dijiste, ¿quién articula? Guillermo Franco, Mauricio Macri, digo, relacionados con la política, porque hay que hacer acuerdos. Sí, claro que, la política es acuerdo. Digo, yo creo que Milei va a poder hacer su propio, digamos, gobierno, con políticas radicales o extremas, con un Estado mínimo, que es lo que él plantea, y, digamos, con un capitalismo ultranza. Digo, esa es la idea en líneas generales. Bueno, ¿cuál es el costo social de todo esto? Es lo que hay que empezar a, digamos, consensuar y la búsqueda de acuerdos políticos para que, si hoy hay una crisis, que la hay, esa crisis no sea mucho más profunda. Voy a decir algo bastante sencillo, que creo que incluso hasta ha funcionado como meme, pero que forma parte de una absoluta realidad. En Ecuador hace más de 24 o 25 años que hay un sistema bimonetario, hay un dólar como moneda. Bueno, la pobreza hoy es del 70% en Ecuador. Nosotros tenemos un 40-45%. Bueno, digo, si no se acuerda, si no hay acuerdos políticos en un extremo, en un extremo donde debería haber acuerdos políticos, porque el gobierno electo no tiene todo el poder, tiene el poder político de la administración, tiene el poder político del respaldo de la propia gente, porque el 56% la verdad es un número muy grande, pero no tiene el poder político dentro del esquema de acuerdos como para poder decir, bueno, envío esto y me lo aprueban por ley. No, digo, ¿o qué cosa va a hacer? ¿Va a ser todo por decreto de necesidad y de urgencia? Es complejo el tema. Digo, con una Corte que encima creo que ya dio algunas señales, el presidente de la Corte dijo, acá hay que respetar la Constitución. Bueno, para respetar la Constitución hay que pasar por el Parlamento para hacer determinadas cuestiones y poder poner en marcha muchas de las políticas que él dice que quiere poner en práctica. Me da una pausa y te dejo a vos. Contestame esto chiquitito, porque venía y alguien me dijo, y Massa iba a hacer lo mismo. El golpe hubiese sido igual en los bolsillos nuestros. No se podía sustentar más. Hay que blanquear la economía. Yo creo que porque Massa... hablas de radicalizar cosas de Milei. ¿No hubiese sido igual? Yo creo que iba a haber, digamos, algún ajuste, pero creo que ese ajuste iba a tener una contención desde el punto de vista social. Eso ha sido siempre una práctica del propio peronismo, más incluso las medidas que puso en marcha, que fueron contundentes y que le sirvieron para ganar el 22 de octubre. Porque, ojo, digo, gran parte, digamos, lo que pasó entre las PASO y el día 22 de octubre fue por las medidas que se pusieron en práctica. Si no, yo creo que hubiera sido otra la historia. Entonces, creo que hubiéramos tenido, digamos, un desarrollo programático
más contenido y con más espacio, digamos, para que el Estado siga teniendo una presencia en algunos espacios claves. Claudio, recién hablábamos de la redefinición de la política y vos en algún momento hablabas de una de las razones para el voto a favor de Javier Milei se originó en el voto contra el kirchnerismo. De todas maneras, si uno repasa los distintos cuerpos que componen Unión por la Patria, si hay uno que ha quedado vital es el kirchnerismo, porque se gastaron, podemos estimar, la bala que le corresponde al Frente Renovador, con Sergio Massa como líder de ese espacio dentro de la coalición. ¿Se perfila, se puede hablar de un nuevo kirchnerismo también de acá en adelante? Yo no sé si un nuevo kirchnerismo, sino que creo que hay que reconfigurar un poco de todo el espacio político. Donde el kirchnerismo es una pata importante, pero me parece que hay que hacer, digamos, un mea culpa y ver de qué modo, digamos, este espacio se agranda, se fortalece. Yo creo, como decís vos, que hubo un voto, digamos, donde se juntaron varias cuestiones, la cuestión económica, la voluntad de cambio y con el apoyo de Macri y Bullrich, fundamentalmente una fuerte sensación antiperonista y antikirchnerista, como planteábamos antes. En política la cuestión no es matemática, o en sociología, 1 más 1 muchas veces no es 2. Bueno, pero acá en el balotaje se dio una cuestión aritmética, porque cuando vos tomás, digamos, lo que sacó Bullrich, lo que sacó Schiaretti, eso se fue directamente. Nosotros, por ejemplo, en el último corte que habíamos hecho, teníamos que un 75% de los votos de Bullrich se iban hacia Milei. Sí. Bueno, cuando ves lo que pasó, fue casi el 94-93%, que se fue directamente a Milei. Entonces, ese que es un voto por la situación económica, no cabe duda, pero también un voto fuertemente antiperonista, antikirchnerista. Me parece que el kirchnerismo tiene que, o el peronismo, mejor dicho, reconfigurarse y ver, también creo que tiene un escenario bastante favorable. Ojo, si uno lo proyecta, las consecuencias de estos modelos, las experiencias no son buenas. De las políticas que se van a aplicar a partir del 10 de diciembre, si Milei cumple con lo que dijo que iba a poner en marcha. Si el punto de partida tampoco es bueno. No, obvio, exactamente. Entonces, en una proyección de mediano plazo, obviamente, si se reconfigura y se busca este esquema de convivencia democrática y de pensar alternativas donde todavía se revalorice el rol del Estado y políticas productivas que incluyan, me parece que ahí hay un espacio. Porque seguramente lo que va a pasar con la aplicación de las políticas que va a aplicar el propio Milei es, mucha más exclusión social. Pero Grullo me diría ahí, obvio, ¿sirvió el debate para algo? Bueno, yo voy a hacer un mea culpa. Yo la verdad pensé que el debate podía influir para alguna situación y voy a ser muy honesto, me he equivocado. No. Ratificó los votos en todo caso que ya se tenían de antemano. Nada más. Y ahora, a la distancia, yo diría, quizás, hasta no le fue muy... la primera sensación era que más había quedado bien parado. Sí, claro. Y sinceramente me parece que cuando uno lo ve, cuando ya pasó... el análisis un poquito más frío, más sereno, no sé si le sirvió de tanto ese ataque permanente a, Milei, ¿no? Claro. Milei la verdad que tuvo siempre un piso bastante consolidado, lo tuvo en las PASO, lo tuvo en la digamos, general, y obviamente lo ratificó fuertemente con el apoyo de Macri y Bullrich en el balotaje. Ahí fue la jugada, sin duda. Decime, cuando articulás tus valores, tus números ahí dentro de la consultora, ¿no? Y la opinión de la gente te llega y hacen todo un barrido, un trabajo, un análisis que desconozco para después mostrarnos datos finales. Y basando en algo que opinás, ¿no estás muy bajoneado? ¿No hay optimismo en la mirada para un futuro? ¿Es tan duro como lo planteás lo que puede venir en estos 6 primeros meses? Lo que pasa es que las experiencias no indican, las experiencias comparadas, de la aplicación de medidas tan extremas no indican, buenas señales desde el punto de vista de lo que puede ser una sociedad con, como dije, inclusión social, con participación colectiva. Ustedes fíjense, acá hay derechos que van a quedar para atrás. Voy a dar una opinión, es mi opinión. A mí me resulta muy chocante que la vicepresidenta Villarruel hable en contra o hable a favor de la, dictadura. Claro.
me parece que son cuestiones que ya estaban cerradas. Digo, si hubo un acuerdo, digamos, en estos 40 años de sistema democrático, es precisamente, sobre reconocer que lo que pasó durante el proceso militar fue devastador para toda la sociedad en su conjunto. Y que no pueden volver a abrirse ciertas discusiones porque ya estaban saldadas, ¿sí? Entonces, me parece que también esto es una señal o un indicio que a 40 años de sistema democrático estemos discutiendo algunas cuestiones que ya estaban cerradas. Por ahí se discute el contenido, Claudio. Yo por ahí remarco ahí también, como vos decías, a veces uno no puede ser sino autorreferencial. En un distrito como Hurlingham, en donde hasta hace muy poco tiempo no había políticas de Estado municipal que tuvieran que ver con derechos humanos, fui uno de los pocos periodistas, quizá con un par de colegas, que acompañábamos a algunos de los organismos locales, como familiares de Hurlingham, que justamente llevaban reclamos, mantenían la memoria viva y demás. Cubrí, le di continuidad, publicidad, difusión a cada uno de esos encuentros en los que, reitero, los gobiernos municipales no participaban. Y dejé de hacerlo en un momento en el que encontré que uno de esos actos estaba absolutamente partidizado. Entonces, me parece que a veces el contenido que le damos a determinadas razones convocantes es tan importante como la propia razón convocante. Sí. Pasa lo mismo, vos ponías el ejemplo de la televisión pública o Telam. La verdad es que distan de ser un medio público hoy por hoy, en donde hay programas que inclusive supuestamente promueven el debate y en donde en muy pocas ocasiones encontrás miradas distintas a las del oficialismo. Quizá, no creo que lo haga Milei esto, también es cierto, pero quizá cierto sector de la sociedad, la dirigencia política, se debe a un debate respecto a eso, al contenido que le damos a las consignas, que en algún caso pueden quedar vacías de contenido. Bueno, yo en eso coincido, coincido en que por ahí hay cuestiones que no fueron o no son desde hace muchísimo tiempo del todo claras, ¿no? Durante la época de Macri también la televisión pública tenía un determinado sesgo o perfil. Me parece que, hay que empezar, creo que, la discusión es, ¿el Estado tiene que tener medios públicos, sí o no? Yo considero, de acuerdo a mis valores, a la experiencia comparada, que el Estado debe tener medios públicos. Hay lugares donde, si no tuviera la Radio Nacional, no llega nadie, porque el mercado no va a llegar, porque eso no genera dinero. El mercado lo que busca es de qué modo gana plata. Al privado no le interesa. Claro, exactamente. Si no hay una Radio Nacional en Iruya, ese ciudadano o una TV pública en Iruya, el ciudadano de Iruya no tiene acceso, ¿se entiende? O si tuviera, lo tiene que pagar. Y para pagarlo debería tener una economía en Iruya que sea productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no pasa. Tenemos un desarrollo económico que es macrocefálico. Hay una cabeza muy grande, sí. y hay un interior que todavía, ya es una historia bastante añeja esta. Sí, yo concedo en la necesidad de la herramienta. Digo, ¿qué utilidad le damos a esa herramienta? Bueno, está bien, sí. Yo en eso estoy totalmente No sé si forma parte del horizonte de Milei, no lo creo. Y además, reitero, esto forma parte de las otras capas, ¿no? De las razones que pudieron haber llevado a la derrota del oficialismo el domingo pasado. Sí. Bueno, yo en eso, lo que digo es, coincido con vos, pero Milei, por ejemplo, dijo, una por convicción. Hay que cerrar la TV pública o hay que quitárselas al propio Estado, pero además dijo, porque son medios de, propaganda. A mí me atacaron como nunca en la historia de la humanidad. Eso fue lo que dijo, textual, literal. Entonces ahí es donde estamos con la encerrona. Y si no hubiera sido así, ¿se entiende? Es decir, entonces, ¿qué quiero? Medios que no me ataquen y que digan cosas favorables. No, ahí hay una contradicción. Y esto creo que no es solo aplicable a Milei, sino a muchos, ¿no? Que no piensan como el propio Milei. Pero sí creo que uno tiene que fijar determinadas políticas de Estado. Para mí es importante que el petróleo sea parte de, o que tenga, un control por parte del propio Estado. Lo mismo ocurre con el tema de la política exterior. Es imposible pensar que vos vas a cerrar la frontera para comerciar solamente con dos países y que el comercio exterior es un acuerdo entre privados. No existe eso. No existe en ningún lugar del mundo. Ahora, yo entiendo esto que vos me estás diciendo. ¿Cómo se refleja todo esto, que son determinados valores? Con la persona que, como yo, tiene que ir a comprar mañana un kilo de asado y se encuentra con que sale 6.000, 7.000 pesos, con que tiene que pagar una tarifa, con que ve que la nafta aumenta, con que el costo de los alimentos es un infierno porque aumenta en forma permanente.
ahí está el tema. Digo, esa disrupción es, bueno, está bien, hasta acá llegamos. ¿Sí? Durante mucho tiempo yo tuve la asistencia del Estado, tuve un Estado presente, tuve determinados valores. Bueno, hoy la verdad quiero un cambio, y un cambio extremo. Este cambio extremo lo representa Milei. Hay que ver hasta dónde llega y hasta dónde puede llegar. Porque realmente el costo es muy alto. Yo no tengo, quiero decirte esto, nada más porque iba algo sobre que... No tengo una visión negativa. Tengo mucha incertidumbre y la verdad que las experiencias hacen que uno tenga ese panorama. Sí, digo, mire esto con cierto grado de decepción en el sentido que inevitablemente hay medidas que van a llevar al caos o al conflicto social. Esa gente que no piensa al kilo de asado, porque no llega a gastarse eso, pero que puede comprar otra cosa, el del día a día, que no miran ni lo que dijo Villarroel, ni si la TV público Telam, que por ahí ni sabe qué es Telam, pero porque no le importa, ni si se privatiza YPF, está en otra cosa, está en la urgencia, está pero totalmente. En el momento de cuánto va a ganar por día. Totalmente. Yo creo que acá lo he, digamos, contado, pero bueno, bien vale una pequeña muestra. Nosotros hemos hecho montones de focus group desde las PASO hasta antes del 22 de octubre. En un focus group juntamos a jóvenes, que es un núcleo a explorar. Bueno, los jóvenes estaban, cuando uno arma el focus group, lo arma en base a determinados criterios, etcétera, etcétera. Pero obviamente había un joven que era playero, que estaba cobrando 250.000 pesos. Obviamente, con esa plata él mismo lo decía, yo no puedo vivir con esto. Se quejaba del gremio, porque el gremio no hacía nada en defensa de los propios trabajadores de las estaciones de servicio, pero además se quejaba porque no podía llegar a fin de mes. Claro. No podía pensar en comprarse una casa, ni en cambiar el auto, nada. Y se pasaba 10 horas u 11 horas trabajando. Había otro joven, que era un joven que tenía una fiambrería, que decía, no, a mí me va bien. Yo la verdad estoy alquilando un local, qué sé yo, estoy pensando en ampliar, pero no quiero que sigan estos. Ese era el planteo. Digo, pero ¿cómo? Si te va bien. No. Bueno, pero mirá que si pasa esto, algunos de las preguntas eran totalmente disparadores, si pasa esto, explota todo. Y la conclusión más o menos era esta. Bueno, que explote todo, después vemos. Sí, digo, sí, pero sobre todo el grupo de los jóvenes. Ustedes fíjense que cuando ganó Milei el domingo, en el Obelisco, ¿cuál era la franja etaria que estaba festejando? Sí, eran jóvenes. Sí. Eran jóvenes, y son los jóvenes del año 2000. Nunca vivieron el proceso militar, ni nunca vivieron la época de Menem, ni saben, ni tampoco vieron que era que una empresa pertenecía al Estado o que era, digamos, privada. No saben hasta dónde llega el largo brazo del mercado y sus consecuencias, digamos. Como tampoco saben, como tampoco ven que tienen un futuro. Porque en todo este tiempo hemos vivido, lamentablemente, como dije antes, 10 años, los de Macri y los de Alberto, que han sido años bastante complejos desde el punto de vista económico y más, si quieren, en este último tiempo, con pandemia, con sequía, etcétera, etcétera, que ha llevado a que, mucha gente, y sobre todo el público joven, no vislumbre un futuro, sino es a través de un cambio extremo.